Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados maestros, maestras y trabajadores de la educación que todos los jueves nos acompañan en su programa Causa Magisterial. Hoy es nuestro programa 112 y la verdad estamos muy emocionados porque tenemos al autor de este libro que en un momento más se los vamos a presentar en pantalla, que se llama Lucha, Resistencia y Educación, una experiencia organizativa del pueblo Tzotzil en el sureste mexicano, y es el doctor Efrén Orozco López. Él es filósofo de profesión, pero ha hecho una serie de posgrados en antropología, y básicamente hizo unos estudios aquí en las comunidades rurales del estado de Chiapas. Estuvo trabajando con la comunidad de las abejas y bueno, lo hemos invitado justamente a consecuencia también de la charla que tuvimos con el doctor Fábregas Puig, como recordarás, hace 2 o 3 ediciones pasadas, donde platicamos sobre estos proyectos alternativos en materia educativa que nos interesan mucho explorar, dado también en gran medida el rezago, el enorme rezago educativo que ha existido en estas poblaciones originarias. Y bueno, la intención de invitarlo es platicar con el doctor sobre estos temas que él estuvo conociendo directamente en estos bastiones zapatistas o prozapatistas, y que nos narre también esta experiencia de lo que significa un proyecto alternativo y particularmente en materia indígena. Así que, doctor Efrén Orozco, pues un gusto saludarlo en Causa Magisterial. No, es un gusto para mí, gracias, agradezco muchísimo la invitación a este canal y bueno, pues espero que sea de interés la plática, charla que vamos a tener para tu público. Doctor, como le comentaba hace unos minutos, pues el tema es bastante amplio, ¿no? Pero digamos como para encuadrar a los maestros, a las maestras, sobre todo de otros estados que nos ven y que no han tenido, digamos, esta aproximación de qué significa convivir y vivir en una comunidad zapatista, en una comunidad indígena, con esta serie de tradiciones, de problemáticas que se les presentan en el día a día, que nos cuente un poco cómo surge esta idea de construir este documento. Bien, mira, la idea de trabajar con la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal surge desde 1998, ¿no? Eh, Días después, en enero de 1998, días después de la masacre de Acteal, recordaremos que el 22 de diciembre del 97, en el marco del conflicto entre Ejército Zapatista de Liberación Nacional y Ejército Mexicano, este lamentable hecho del asesinato de 45 miembros de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, la mayoría niños, mujeres, ancianos. En este periodo en Chiapas pues no había mayor infraestructura, ¿no? Además había un contexto de guerra. Entonces, a través del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se nos pide, en ese momento yo era voluntario en una organización en Guadalajara, que se llama el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, ahí yo fungía como voluntario, se nos pide el apoyo para realizar un video sobre los campamentos que se estaban haciendo, los campamentos de observación, caravanas de observación que se estaban haciendo a las comunidades de donde provenían desplazados, que estaban en Actel y en Xoyep, en dos comunidades, ¿no? Entonces llego yo a grabar este video, se llamaban Las Bricos, si no mal recuerdo,
para invitar a la gente a que se solidarizara con el contexto de guerra, con la gente que estaba padeciendo las consecuencias más graves de esto. Y pues para mí es un shock, ¿no? Un shock porque yo no conocía un contexto más allá del de Jalisco, ¿no? Entonces llegar a una comunidad donde la mayoría no habla la lengua que tú hablas, donde la forma de organización no tenía precedentes para mí, fue muy impactante, ¿no? El sufrimiento, pero también las ganas de hacer cosas fueron muy impactantes. Entonces, a partir de ahí, ya por convicción, comienzo a ir a Chiapas cada año. El 97 fue, 98 fue la primera vez, 99 fue la segunda vez, ya como campamentista, justo lo que iba a promocionar, me integré a estas caravanas. En el 2000 regresé a Acteal, pero ya no había brigadas a esta zona porque los desplazados regresaron a sus comunidades. Entonces yo ya perdí el interés porque yo ya había hecho una relación muy cercana con la organización. Yo ya no quería ir a otros espacios, yo ya no quería ir con los zapatistas, yo quería estar con las abejas. Habíamos hecho una relación simbiótica muy interesante. Entonces dejo de ir y en el 2006 regreso eh, a hacer una maestría en el CIESA Sureste. Esta maestría, por cierto, el doctor Fábregas fue mi lector ahí en ese proceso. Ahí yo regreso y me incorporo con la organización y les planteo una situación. Me aceptaron para hacer una tesis, me aceptaron para estudiar un posgrado, pero yo lo quiero hacer con ustedes. Si yo no lo hago con ustedes, no le encuentro sentido hacer un posgrado, ¿no? Porque a mí me interesaba mucho, se los planteé así, conocer más a profundidad sus procesos. Me dieron la oportunidad, me dieron el permiso de poder trabajar con ellos y ahí, en ese periodo, estamos hablando de 2006, 2008, conozco muy profundamente qué es la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, ¿no? Y en ese conocer eh, me doy cuenta de que existe un proyecto de educación muy interesante, el proyecto de educación alternativa Sotzil, pero no me da el tiempo para poder profundizar en ello. Entonces les hice una petición eh, que si yo encontraba la posibilidad de regresar financiado a través de un posgrado, si me daban la oportunidad de volver a incorporar para trabajar de lleno el tema educativo. Me dijeron que sí, que no había problema, lo cual es relativo porque las mesas directivas cambian cada año y son distintas, entonces, bueno. Pero se dieron las cosas, hubo unos intentos fallidos de ingresar a algún posgrado, no se pudo hasta que en el 2010 finalmente sí se pudo a través de SESMECA, Unicachi. Se puede y me presento con la mesa directiva en las mismas circunstancias, ¿no? Estoy interesado, quiero trabajar, pero quiero trabajar con ustedes, si no, no le encuentro sentido en mi posgrado. Y así es como me incorporo ya de lleno a hacer mi tesis sobre el proyecto de educación alternativa Sotzil y del cual surge el libro que tú presentaste precisamente. Ahora, más allá de este conflicto político, social que marcó y sigue todavía una herida latente en la historia, no solo de la comunidad, de la misma historia del estado de Chiapas y de México también, eh, eh, haciendo eso, digamos, en otro momento, ¿no? Para otro análisis, que nos platiques un poco de este proyecto educativo, ¿no? O sea, cómo surge, porque ahí tú planteas que básicamente la comunidad, al sentirse afectada por la opresión del Estado, decide, digamos, soltar todas las amarras con ellos y rechaza el proyecto oficial, incluso expulsan a algunos maestros y deciden construir el proyecto educativo, que nos platique la génesis de esta idea. Bien, mira, para eso tenemos que hacer eh, mención de que es un proceso de educación alternativa, ¿no? Y hay que plantear
¿A qué es alternativo este proceso? ¿Por qué es alternativo? ¿A qué nos referimos con educación convencional, si lo podríamos decir así? ¿No? ¿Qué es la educación convencional? Pues en general podríamos resumir que la educación es una serie de preceptos filosóficos, sociológicos, antropológicos que delinean el deber ser de un individuo que se va a incorporar a una sociedad, ¿no? Se va a incorporar y necesita tener ciertas capacidades, ciertas habilidades, ciertos conocimientos. Ahora le llaman una moda que se ha alargado competencias, que debe de tener para integrarse socialmente, ¿no? Eh, Estos preceptos filosóficos, sociológicos, antropológicos se concretan a través de políticas educativas, ¿no? Y esto da, por consecuencia, un sistema educativo oficial o hegemónico, ¿no? Que intenta que los individuos se ajusten a este sistema, a este modelo. En general funciona, en general funciona, pero hay espacios en los cuales no arraiga. Y no arraiga porque o el Estado tiene ausencias, no existe el Estado en esos espacios por omisión, que fue el caso de Chiapas y del sur en general, porque no tenía la capacidad y la fuerza del Estado para llegar a esos espacios, o por conflicto también puede ser, como lo es ahora, ¿no? Espacios que son cooptados por el crimen organizado y que es complicado que el Estado tenga una influencia fuerte, ¿no? Pero nos situamos en el escenario inicial, ¿no? Un espacio en el cual el Estado no tenía esa capacidad de infraestructura, de capital humano para poder generar educación, y que en ese aspecto otras entidades son las que se hacen cargo del proceso educativo. En este sentido, en Chiapas fue pues la iglesia católica, ¿verdad? Pero una iglesia muy particular. También aquí hay que hacer muchos matices, porque cuando hablamos de iglesia no es lo mismo hablar de protestantismo, catolicismo, pero dentro del catolicismo tampoco es lo mismo hablar de el catolicismo ortodoxo, de un catolicismo mucho más crítico como es el de la teología de la liberación, que es una línea que arraigó muy fuerte en las comunidades en resistencia particularmente, ¿no? En ese sentido, esta línea clerical, digamos, generó todo un proceso de análisis de la realidad de los individuos, que fue la semilla para el surgimiento de proyectos y de procesos educativos al margen del Estado, ¿no? Inicialmente, de alfabetización y de formación, básicamente. Bien, en ese sentido tenemos un sistema que quiere formar ciertos individuos, pero que a veces se confronta con espacios donde las realidades son muy distintas, porque los sistemas responden a espacios dominantes, en este caso urbanos, ¿no? Tú llevas un modelo, un sistema urbano a un espacio rural, que además tiene la complejidad de que tiene una cultura distinta, una lengua distinta, formas de organización política, social, cultural distintas, pues como que no encaja muy bien ahí lo que se está planteando, ¿no? Y a esto le agregamos un contexto de guerra, como sucedió en Chiapas en 1994 con el levantamiento del ejército zapatista, pues obviamente que hay un resquebrajamiento no solo del sistema educativo, del sistema político también, ¿no? Y de ahí el surgimiento de nuevas entidades, ¿no? Que hacen alusión a aspectos ancestrales, y que tratan de recuperar desde las necesidades y preocupaciones de las comunidades procesos políticos y en este caso educativos, ¿no? Que es como surge básicamente el proyecto de educación alternativa social. Es decir, el proyecto de educación alternativa social surge en el contexto del desplazamiento. Tenemos dos grandes campamentos desplazados, como lo había mencionado, Xoyep y Acteal, en el que no se sabía cuándo iban a poder regresar a sus comunidades las personas, estaban hacinados en dos espacios, y entonces ese hacinamiento se prolonga y surgen necesidades vitales, alimentación, vestido, pero también surgen necesidades formativas,
educativas. ¿Cómo vamos a formar a los niños? No podemos tener a los niños sin ninguna formación. Tenemos que generar un modelo educativo, ¿no? Y ahí es donde entra la ruptura. El modelo hegemónico, el modelo del Estado, no ha funcionado, no ha sido sensible a las necesidades de los pueblos. Al contrario, lo que ha generado es todo un proceso de desmantelamiento cultural, ¿no? Lo que ha generado es que en lugar de que los jóvenes profesionistas sientan un orgullo por su cultura, sientan vergüenza por su cultura. En lugar de ver a su cultura como una identidad que los hace distintos y que los enriquece, lo ven como algo que les genera un obstáculo para integrarse a la sociedad moderna, ¿no? Entonces, todos estos elementos comienzan a discutirse en los campamentos. ¿Y qué es lo que entonces debemos hacer al respecto, ¿no? ¿Volvemos a pedirle al gobierno que nos traiga educación o creamos nosotros nuestros propios modelos educativos? Y es como, con la ayuda de profesionales, de organizaciones no gubernamentales, estudiantes, profesores de diversas instituciones, se comienzan a formar promotores de educación. Estamos hablando pues del 97 que empieza el desplazamiento, como hasta el 2000 que termina el desplazamiento, básicamente enfocándome en el proceso de la organización civil Las Abejas, ¿no? Entonces comienza a haber esta sistematización de la información en este proyecto de necesidades, qué se necesita, qué es lo que se quiere que los niños aprendan, todo esto que te hablaba de los paradigmas filosóficos, antropológicos, sociológicos, para qué un sistema educativo. Y entonces comienza a haber cosas muy evidentes que se trasladan o se convierten en ejes de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que serían, por ejemplo, no olvidar la historia de lucha de los pueblos, que se obvia totalmente en una educación oficial, ¿no? La cultura de los ancianos, la palabra de los ancianos, que es sagrada en muchas comunidades, cómo integrarla a un sistema educativo, o cosa que ni siquiera se toma en cuenta en un modelo oficial, ¿no? Aprender español, aprender su propia lengua, cosas que medianamente son valoradas ahora desde el sistema oficial a partir de la interculturalidad, pero que tiene sus grandes obstáculos, ¿no? ¿Por qué? Porque se sobredimensiona el discurso intercultural, pero no se sabe aplicar. Entonces al final se cae en un mismo eh, proceso de aculturación, de integración del individuo a la cultura dominante desde su cultura, ¿no? Es decir, todos estos factores van jugando para armar y construir un proyecto de educación que responda a las necesidades de ese grupo de personas desplazadas que en ese momento se encuentran pues en un momento de vulnerabilidad muy fuerte. Ahora, hay unos planteamientos que te quisiera hacer. O sea, lo que estás planteando es que este modelo de educación fue coyuntural, es decir, que tuvo que confluir el conflicto armado, las condiciones de rezago de estas zonas indígenas, de estas comunidades, estos procesos de aislamiento también, ¿no? De éxodo de estas comunidades, y además la teología de la liberación. O sea, todos estos factores tuvieron que ser el caldo de cultivo para que surgiera este proyecto. Mi pregunta sería acá, eh, 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 ¿estos proyectos alternativos necesariamente siempre requieren de todos estos factores, o en alguna otra comunidad que no hayan estos elementos se pueden construir? Evidentemente se pueden construir, ¿no? Los programas oficiales suelen ser muy generales, muy generales, precisamente para poder adaptarse a contextos diversos, ¿no? Cualquier comunidad que tenga la posibilidad
de organizarse, que tenga la intención de organizarse y dentro de esa organización sistematizar sus procesos culturales, que tienen muchísimos, todas las comunidades tienen elementos culturales importantes. Normalmente están obviados o invisibilizados por estos preceptos dominantes educativos, ¿no? Pero ahí están. Si las comunidades son capaces de ver eso que está ahí, pero que está invisibilizado por otros factores, en este caso también un factor de invisibilización fuertísimo son los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? El Internet es muy bueno, es una gran herramienta, pero también te aleja de la realidad, te aleja del contacto con el otro, te aleja del contacto con tu territorio, te aleja de un montón de cosas que son fundamentales para la construcción de este tipo de proyectos, ¿no? El conocer tu territorio. Ese elemento simple y sencillamente te da para construir un proyecto de educación alternativa, ¿no? Acá lo que vemos es que la masacre de Acteal, el levantamiento zapatista y la masacre de Acteal fueron detonantes para poder irse a esas realidades, ¿no? Para poder construir algo alternativo. Ese es el punto, creo. Normalmente en las sociedades, incluso en las urbanas, difícilmente encontramos detonantes de tal magnitud que nos lleven a cuestionar lo que se nos ofrece y a construir algo que sí sea viable para nosotros. Porque aceptamos muchas cosas que no son realmente lo que necesitamos, es lo que se nos da. Y estamos acostumbrados a eso, a recibir lo que se nos da, no a ser consultados para ver qué es lo que necesitamos, no a construir desde nuestras estructuras algo que sea útil para nosotros. ¿Te fijas? Entonces, ahí es un punto central. Mientras no haya un detonante que permita ver hacia ti, ver hacia tu comunidad, ver la riqueza que tienes, difícilmente la vas a observar. Y eso es bien importante en muchas, si no es que en todas, las comunidades que están en resistencia. Llegan a una situación límite, a una situación que detona esos procesos organizativos. Ahora, Fren, entiendo por la narrativa y por los antecedentes que tengo inmediatos aquí en el caso de Chiapas, el llamado Tatik Samuel Ruiz fue uno de los grandes ideólogos, digamos que fungió en ese papel de ir fomentando este pensamiento crítico. Narras tú ahí que genera toda una especie de escuela de catequistas, me parece que son, para formar a los primeros promotores. Explícanos al público también para que conozca un poco más cómo se fue confeccionando lo que sería el proyecto curricular de lo que es el proyecto alternativo de educación social. Bueno, un poco lo que hablas de Tatik Samuel, para que quizá no conozcan muchos esta figura y nos pasamos a esto que planteas. Samuel Ruiz fue una figura muy importante en Chiapas, América, porque fue uno de los representantes en México de lo que se llamó el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, que se da en los 50, 60, es muy importante porque ahí se hace todo un cuestionamiento a la labor de la iglesia. Por eso es interesante conocer qué es la teología de la liberación. No se entiende esto, pues pasa desapercibido, ¿no? En este periodo la Iglesia Católica, en este concilio, hace un análisis autocrítico de qué está haciendo en este contexto de pobreza, en este contexto de desigualdad, en este contexto de violencia, que ahora es superlativa, pero que en aquel momento también era grande, de explotación, ¿no? De marginación, de desigualdad. ¿Qué papel hace la Iglesia? Entonces, algunos sacerdotes comienzan a ser muy críticos, muy dinámicos en ese sentido y pues a plantear, pues nuestro papel es ponernos del lado de quien necesita la ayuda, de quien está explotado, de quien necesita liberarse de estos lastres, ¿no? Ese es el concilio en el cual muchos sacerdotes, la mayoría dijeron, yo no le entro a esto, ¿no? Esto me va a meter en conflictos políticos con mis jerarcas y con el gobierno. Pero hubo muchos valientes que dijeron,
está la libertad humana antes que todo, ¿no? Y es un precepto cristiano, es un precepto católico, entonces tengo que jugármela con los pobres en su formación y no en su adoctrinamiento, que es bien interesante esto, ¿no? Yo he escuchado, cuando viví en Acteal y en las comunidades, escuchaba muchos rezos y es difícil que te encuentres un rezo de adoctrinamiento. Es más bien, son rezos que apelan a pedir ayuda para que la gente tenga la fortaleza para seguir luchando, para seguir haciendo la resistencia, para seguir buscando la justicia, ¿no? Cuestiones de este tipo que son sumamente interesantes. Pero bueno, regresando un poco al otro tema del proyecto de educación Alternativa Tzotzil, me gustaría plantearte el ejemplo del proyecto de educación independiente de las abejas, que derivó de este proyecto de educación alternativa Tzotzil. ¿Cómo derivó? Bueno, yo me integro en el 2010 al proyecto de educación alternativa Tzotzil, en el cual este proyecto es particularmente interesante porque en el momento de mayor tensión, que fue pues, en el desplazamiento cuando surge hasta el año 2000, cuando todavía había guerra, había grupos muy identificados, estaban los zapatistas, estaban las abejas, estaban los priistas, que eran como agua y aceite. En este proyecto confluían integrantes de todos los movimientos, ¿no? Entonces era un laboratorio muy interesante para entender lo que ahora se conoce como cultura de paz, ¿no? ¿Cómo generamos cultura de paz? Ese era el ejemplo adelantado a su época de cómo generar procesos de paz en un contexto de guerra, ¿no? Entonces, recuerdo que en ese periodo, estamos ya hablando como del 2012, una comunidad celtal, no Tzotzil, allá por Panteló, llegó con la mesa directiva de las abejas, planteándoles que habían dejado de ser zapatistas ellos, pero querían seguir en la lucha, no querían volver a tener ninguna relación con el gobierno. Querían buscar su autonomía, pero ya no desde el paradigma zapatista, y habían conocido el proceso de las abejas y les interesaba mucho, querer integrarse a las abejas. La mesa directiva del Libero les dio la anuencia, Aurora Esquipula se llama en la comunidad, y la primera petición de la comunidad es: queremos educación. Bueno, entonces la mesa directiva dice: perfecto, vamos a buscar el camino para poder darles educación. Inmediatamente un representante de la mesa directiva iba a Yapte Club, donde estábamos trabajando, y nos plantea a los asesores y a los rectores del proyecto: hay una comunidad que necesita educación, se acaba de integrar a las abejas y necesitan educación. ¿Qué tienen? Nada. Primer problema, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pues bueno, lo que hicimos fue trabajar, y trabajar mucho. ¿Cómo se conformó esto que tú estás planteando y que quieres saber a profundidad? Bueno, hicimos un equipo. Yo estaba como asesor externo, otra chica que iba de Puebla, eran el director del proyecto en ese momento y tres estudiantes del proyecto de educación alternativa Tzotzil, avanzados. Hicimos equipo para ir a hacer un diagnóstico a la comunidad. Fuimos al diagnóstico, les pedimos el apoyo a la comunidad para que nos dieran las condiciones para trabajar, y las condiciones eran elaborar en una semana 3, 4 asambleas para detectar cómo estaba la situación. Entonces las preguntas rectoras fueron: ¿qué quieren y para qué quieren educación? Y bueno, debates profundísimos, pero las ideas así como centrales eran: queremos que nuestros hijos aprendan español para que no los discriminen. Queremos que aprendan matemáticas para que no los roben. Queremos que no pierdan su sentido de comunidad y de lucha, y que no pierdan su cultura. Esos 4 elementos es solo lo que queremos, solo eso. ¿En qué problema nos metieron? Bueno, entonces llegamos nosotros a hacer los análisis. ¿Qué quieren la comunidad? Esto. Perfecto. Cada una de esas 4 peticiones
hay que convertirlas en un eje de enseñanza-aprendizaje. Y esos ejes de enseñanza-aprendizaje deben ir acompañados y trabajados con ejemplos que respondan a los porqués. Esos van a ser los cómo. ¿Te fijas? Entonces ahí ya resolvemos este punto filosófico, antropológico, sociológico de para qué queremos educación y cómo queremos la educación. ¿Sí? Entonces, la idea sería esa, ¿no? Generar un individuo que aprendiera español con elementos impregnados de identidad y de dignidad de su cultura. No es lo mismo aprender español para decodificar signos, como se hace en las escuelas oficiales. La manzana es roja, la manzana es verde, ¿no? Freire lo planteaba y así trabajaba, tampoco es que estuviéramos descubriendo el hilo negro. Pero si a este decodificación de signos lo impregnamos de elementos identitarios y de dignidad por una cultura, pues no solo van a aprender una lengua, no solo van a aprender a decodificar unos signos, van a tener también un crecimiento en su autoestima como pueblo indígena. ¿Sí? Ahí están los elementos que teníamos que estar cruzando y tejiendo con estas peticiones de las comunidades, ¿no? Matemáticas. Tendría que girar el aprendizaje de las cuentas, de las sumas, de las restas, de las multiplicaciones, en torno al café, en torno a lo que se producía en las comunidades. Para que esto fuera significativo también para los estudiantes, para los jóvenes, y que ese conocimiento fuera directamente útil en sus transacciones después, cuando salieran y tuvieran la necesidad de comercializar sus productos, ¿no? Es decir, teníamos un qué que las comunidades nos dieron. Nosotros le dimos el cómo lograrlo. Y entonces comenzamos a formar promotores en esta dinámica. Los niños, los jóvenes, a formar, a formar. Y los que veíamos que iban despuntando y que iban teniendo como mayor habilidad para aprender y para expresar, pues los incorporábamos como promotores también, ¿no? A ellos no les interesaba la certificación porque venían de un proyecto zapatista. Sí, no estaban interesados en la certificación. Pero teníamos nosotros en YAPTECLUM el proyecto de educación alternativa Sotzil, que ese, digamos, es un proyecto mixto en el cual se estudia desde la currícula de el INEA, pero también una currícula alternativa. Y quien quiere obtener el título lo puede hacer a través de esa instancia. Entonces, era todo como una estructura, ¿no? Quien no quiera obtener el título en su certificado en Aurora, está en la libertad de no hacerlo. Pero quien quiera certificarse, ya pasó por este proceso educativo, se vincula con el otro y puede obtener su certificación, ¿no? Es decir, era una estructura bastante flexible, bien interesante. Ahora, te interrumpo ahí. Hablando de estos conceptos de flexibilidad, comentas también que los horarios escolares estaban adaptados a las jornadas, incluso laborales, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, cuando esto, digamos, desde una zona urbana, se vería prácticamente como un atentado el hecho de que los niños vayan a trabajar, pero en la comunidad, pues esto está valorado como una actividad importante en la comunidad. Platícanos cómo hicieron estos ajustes ahí en materia escolar? Bueno, esto se da incluso en escuelas alternativas por ejemplo, hay una preparatoria que lo hacía de esa manera, ¿no? Yo supongo lo sigue haciendo, y era una escuela de formación bien interesante, la preparatoria de Huaquitepec, que era modular. Los chicos iban
una vez al mes o 2 meses al mes, o cada 2 meses, no recuerdo exactamente cómo es la estructura de Huaquitepec, pero eran concentraciones intensivas para que los jóvenes pudieran, en caso de que estuvieran trabajando, pedir permiso, integrarse, hacer su semana intensiva y regresar a sus labores, ¿no? Y esto es similar en este aspecto, ¿no? Ahí las circunstancias, es que también el proyecto de educación alternativa Tzotzil cambió, varió mucho, porque cuando se regresa el desplazamiento, muchos padres de familia comienzan a pedir nuevamente la educación oficial. Entonces, ahí hubo un desequilibrio, una ruptura fuerte del proyecto y se rehizo, se resignificó el proyecto y pasó de atender a los niños de los campamentos a atender a jóvenes. Ya por eso luego se hizo el convenio con el INEA, a jóvenes que querían terminar su primaria, su secundaria, ¿no? Toda su primaria. En ese sentido, pues se adoptó un poco el modelo que Huaquitepec estaba desarrollando de concentraciones, para que los jóvenes pudieran, si trabajaban en el campo, pues, pudieran irse, o si estuvieran trabajando en algún otro espacio, pedir un permiso e integrarse a sus actividades intensivas de ahí en Yapteclum. Pero en Aurora era diario, era todos los días, ahí era intensivo todos los días, siempre, ¿no? Ahora, ¿cuál era el papel de los padres de familia, del maestro, o sea, en esta construcción del proyecto alternativo? Bueno, el maestro ahí sí sufrió una resignificación muy interesante eh, en el primer diseño que se hace en el periodo del desplazamiento y que también sigue esta forma que los zapatistas adoptaron en sus proyectos de educación autónoma, ¿no? Que es, digamos, transformar el perfil del profesor tradicional, que también era conocido como mochila ágil, algo así, de que nada más está esperando el momento para salir a Chila la Veloz, comunidad, decís. mochila veloz. En este sentido, pues también se pensó en un perfil de profesor que pudiera responder con las necesidades de las comunidades, ¿no? Porque también a eso se oponían las comunidades, a profesores que llegaran, que estuvieran 1 o 2 días y se iban, ¿no? Esperando el puente o cualquier pretexto para salir de la comunidad. Entonces acá se optaba por que los profesores fueran, o los promotores de educación, se les cambió el nombre para que no se identificaran tampoco con el profesor, eran promotores de educación, fueran de las propias comunidades, que tuvieran una convicción, que fueran parte de la organización, que supieran cuál era la lucha de la organización, para que también pudieran transmitir esos preceptos, ¿no? La comunidad se hacía cargo de las necesidades de los promotores de educación, ¿no? El promotor de educación impartía sus clases, diseñaba sus programas o los adaptaba, y la comunidad se hacía cargo de ofrecerle un espacio para vivir y alimento suficiente para que no se distrajera de esas labores. Y no tenía un sueldo, a diferencia del profesor. No tenía un sueldo, el promotor de educación no tenía un sueldo, era un servicio que hacía la comunidad. Ahora, esta parte es importante porque resignifican el concepto del dinero, es decir, ya no se paga con un estímulo económico, sino con un trabajo comunitario, es decir, la comunidad atiende las necesidades y la persona brinda su servicio, ¿no? Esto tiene sus límites también, ¿no? Y tampoco hay que idealizar. A veces sí era necesario, pues, conseguir ciertos apoyos, pero no eran un salario, no eran estos elementos que luego son los que detonan al final los problemas entre sindicatos y gobierno, que son básicamente la cuestión económica, ¿no? No era el caso. Sí había ciertas compensaciones que se buscaban a través de organizaciones, a través de voluntarios, ¿no? Yo doné mucho tiempo para promotores, pero es distinto a volver.
central la exigencia económica, ¿no? Que es lo que sucede. Y ese es el gran problema de muchos sindicatos, ¿no? Que después, en el manto de lo cultural y de lo pedagógico, lo económico es lo central en las disputas magisteriales. Ahora, bueno, ya tenemos, digamos, un escenario de este proyecto, que si bien se construyó hace unos años, me gustaría que entremos ya a esta etapa de reflexión, y de actualidad, es decir, ¿qué, qué impacto tuvo este tipo de educación en la reconstrucción de la comunidad, de la visión incluso filosófica de las personas de la condición indígena? Eh, y actualmente, ¿en qué condiciones está este proyecto? Bien, eh, pues es central, es decir, si un movimiento social, si un movimiento comunitario, cual sea, si un proceso organizativo de una comunidad, sea rural o urbana, de cualquier tipo, no se acompaña de un proceso educativo, está destinado a desaparecer, simple y sencillamente. De ahí la importancia que los zapatistas le ponen a sus proyectos de educación autónoma. De ahí la importancia de los proyectos de educación en las abejas. De ahí los procesos de educación en Cherán, Michoacán, por ejemplo, en las comunidades que también viven autonomía, pero de una manera distinta. Ese caso es bien interesante, el de Cherán, porque me parece, desde mi perspectiva, dieron un paso más adelante que el zapatismo, por ejemplo, ¿no? O que las propias abejas, al pelearle al Estado en la Suprema Corte de Justicia su derecho a la autonomía. Las abejas y los zapatistas ejercen una autonomía de facto, peleada y disputada con el Estado, incluso catalogada como ilegal por las propias instancias de gobierno. Cherán ya la ganó legalmente, ¿no? Y tienen sus procesos educativos, ¿no? Entonces, si no entendemos que un proceso educativo, ya sea mixto, en el que se combinen cuestiones oficiales con comunitarias, o totalmente autónomo o alternativo, los procesos están destinados a romperse, a caducar. Por eso el zapatismo sigue vivo, por eso las abejas siguen vivas, ¿no? Porque han tenido esa perseverancia de seguir nutriendo sus procesos organizativos y educativos. Y los procesos educativos le dan sentido a los procesos organizativos. Es decir, no podríamos observar nuevos cuadros de jóvenes que toman las riendas políticas, educativas, de elaboración de productos digitales, como lo hacen desde, por ejemplo, Almantán Yundequilal, que es la radio de las abejas, o la propia área de comunicación alternativa que tienen las abejas, donde hacen video, donde es un montón de cosas que nutren la estructura, si no existiera esto, ¿no? Esa correlación. Eh, entonces, eso es de gran importancia. Y sí, tienen retos monumentales. Uno es el desprestigio y la invisibilización que hacen las instancias oficiales. Fíjate qué ironía. Eh, Algo tan bonito, tan retador, en el buen sentido, como es la autonomía, y que además es legal, que además está no solo convenida en tratados internacionales y firmada por el Estado, sino en muchas legislaciones estatales, en lugar de ser incentivada, es atacada, es obstaculizada, ¿no? Eh, es criminalizada, incluso, ¿no? Obviamente, muchos intereses van de por medio, porque la economía implica también manejo de recursos naturales, implica que el Estado pierda el control de procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y eso, pues, da mucho miedo al sistema, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Actualmente.
Eh, las elecciones, vemos cada vez de una manera más contundente que el sistema de partidos es un sistema que está caducando, es muy caduco, que genera a veces más daños que beneficios a las sociedades, ¿no? Sin embargo, está toda la fuerza del Estado para impedir que otras formas de organización política se generen. Los pueblos, a través de sistemas normativos internos, han logrado filtrarse un poco, pero tienen barreras muy potentes para no desbordar ciertos límites que se les establecen, ¿no? Creo que ahí está uno de los principales obstáculos que tienen estos procesos, que el poder hegemónico difícilmente deja que avancen. Y cuando avanzan es no por la voluntad de los funcionarios, de nuestros políticos, es porque los pueblos interponen demandas y amparos ante la Suprema Corte de Justicia o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y así es como pueden ir avanzando. Ese es un primer factor. Otro factor, el económico. Hay recursos, no hay apoyo, entonces lo que sí hay es muchísima voluntad de la gente, pero esa voluntad se cansa, esa voluntad tiene límites. Y mucha gente valiosa, yo vi cómo mucha gente valiosa, pues, porque tenía que mantener una familia, ¿no? Era muy loable que la comunidad les diera alimentación y dónde vivir, pero necesitaban algo más los compañeros para sobrevivir, ¿no? Y esto hago referencia porque a veces hay una idealización de los procesos, ¿no? No, es que todo es bonito, todo es bello y ya todos se quieren, todos se aman. No, también hay conflictos muy profundos que tienen que ver con esto, ¿no? Cómo generar una autonomía que tenga una solvencia económica que permita el crecimiento de esta propia autonomía. Eh, Ahora, quisiera hacerte un planteamiento. Cuando yo leía el documento, muchos de los conceptos, y te lo compartí antes de iniciar la entrevista, me asemejaron mucho al modelo de la nueva escuela mexicana, por lo menos en sus planteamientos, ¿no? Esto de darle la posibilidad de crear desde la Secretaría de Educación Pública un plan educativo sintético, como le llaman, y que en las comunidades baje como un proyecto analítico, ¿no? Digamos, toda esta trayectoria que tú has narrado está planteada en la nueva escuela mexicana, pero además se habla, e incluso constitucionalmente ya está regulado en la educación el tema de la interculturalidad, de la inclusión, y se habla también de Paulo Freire como uno de los actores ideológicos importantes. Después de todos estos años del proyecto Sotzil y hoy día con este, pues digamos, cuarta transformación, ¿qué estás observando? O sea, ¿hay un panorama positivo? ¿Qué observas? Híjole, mira, te voy a ser muy sincero. Cuando inició la cuarta transformación, hace 6 años, básicamente, yo tenía muchas expectativas, porque el presidente se acercó mucho a los pueblos. De hecho, una amiga que falleció hace poco, Carmen, de Oaxaca, fue la que le entregó el bastón de mando, zapoteca, a López Obrador en su toma de protesta. Y, y bueno, había muchas expectativas con respecto a temas pendientes y que el propio gobierno ha puesto bajo del tapete, como son los acuerdos de San Andrés, la autonomía, la propia autonomía indígena, ¿no? Y había mucha expectativa en que esto se retomara. Eh, ¿Qué sucede? El primer elemento que comenzó a generar un poco de mm, incertidumbre en ese sentido fue la creación del Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. ¿Por qué generó suspicacia y un poco hasta de decepción? Porque ha sido la forma de manejar a los pueblos, ¿no? Se crean secretarías para la tutela de los pueblos. No se les ha permitido tener autonomía a los pueblos. Entonces tú, con la expectativa de que en esta nueva administración por fin se va a dar un impulso a la autonomía, lo primero que te encuentras es que se crea una nueva secretaría, otra vez.
puede ser mucho más amistosa, puede ser mucho más amigable, puede ser mucho más sensible si tú quieres, pero sigue siendo el mismo esquema de tutela, ¿sí? Entonces ahí ya hay un problema. Y otro tema también que es complejo es el tema de las concesiones mineras, ¿no? Que también se esperaba que eso cambiara y cambió del todo. Sí hubo cierta defensa por ahí, pero Oaxaca sigue estando, por ejemplo, viví muchos años en Oaxaca también, gran parte del estado está concesionado a las mineras y los pueblos están luchando en contra de ello. Y vuelvo al tema, si la autonomía se hubiese impulsado de manera real, no estuviera existiendo esto, porque la autonomía sería ley, ¿no? Y los pueblos podrían decidir. Y ahí vamos a temas como el que mencionaste, como la interculturalidad, incluso las consultas. Fui asesor yo de una consulta en Oaxaca y vi con mucha tristeza cómo las consultas no son vinculantes con la ley. Entonces fue muy complejo ver cómo 2 años estuvo trabajando con comunidades zapotecas, desgastándose en sesiones larguísimas, semanales, para consultarnos sobre el uso, goce, uso y disfrute del agua, para que al final no fueran vinculantes las respuestas. Eso también habla de que el aceptar la autonomía tiene costos políticos, tiene costos económicos para otras negociaciones que el Estado tiene con entidades externas, ¿no? Con multinacionales, en el uso del agua, en la minería, en el uso de recursos, ¿no? Tiene lógica que no le den la autonomía a los pueblos, que creen otra instancia, ¿verdad? Entonces, ese tipo de elementos sí causan por lo menos cierta incomodidad a los que trabajamos, estamos cerca de los procesos de lucha indígena. Y en materia educativa, o sea, ¿no sientes que hay un paso adelante con lo de la nueva escuela mexicana o crees que es puro proyecto filosófico? Mira, de la escuela mexicana no te podría hablar porque no la conozco del todo. Conozco los proyectos interculturales, de universidades interculturales. De hecho, trabajé con una chica una tesis sobre la interculturalidad, la intercultural de Chiapas, con eh, ahí, Gabriela, creo. Hicimos un capítulo del libro, su tesis está en la UNACH, y veíamos con mucha decepción también en este mismo sentido cómo se adopta el concepto de interculturalidad, pero las prácticas siguen siendo básicamente las mismas, ¿no? O muy similares. Y a las mismas me refiero a integración, asimilación, castellanización, ¿no? De hecho, en este periodo, y está documentado en la tesis, vemos cómo cambió la licenciatura en medicina intercultural. Existía una carrera en medicina intercultural en la UNACH, que se convirtió en médico cirujano partero, básicamente, ¿no? ¿Dónde quedó lo intercultural? ¿No? En lugar de fortalecerlo, se optó. Asumimos que esto tiene que ver mucho con la presión de las élites mestizas en San Cristóbal para que sus hijos pudieran entrar y tuvieran una educación convencional. Y entonces, bueno, hay unas negociaciones políticas y desapareció medicina intercultural, ¿no? Y entonces tenemos ejemplos de este tipo, ¿no? De donde se adopta el discurso, pero las prácticas pues, siguen siendo muchas veces las mismas o a veces peores, ¿no? Entonces sí, ahí hay un problema de fondo. Yo esperaría que la nueva escuela mexicana, como lo planteas, sí pueda llegar a ser una alternativa, pero definitivamente sin la consulta, sin el diseño como estuvimos platicándolo, de los propios pueblos, si no se toman en cuenta las necesidades sentidas, que pueden ser muy incómodas para el Estado, porque pues, es reconocer, ¿no? Es decir, tiene que aparecer qué es la masacre de Acteal, qué fue el levantamiento zapatista en los libros de texto públicos, ¿no? Los jóvenes indígenas deben de saber qué sucedió. Mientras tú sigas invisibilizando eso,
difícilmente va a poder haber un cambio. Perfecto. Bueno, hemos abordado ya muchos temas, tenemos que ir ya cerrando el programa, pero me gustaría para redondear todo esto que hemos platicado, eh, ¿qué tendría que pasar en el contexto de la educación indígena particularmente para que haya realmente un avance en este gran rezago ancestral que existe en las comunidades indígenas de México? Pues mira, yo creo que es simplemente ser coherentes con estos preceptos y conceptos que se adoptan, ¿no? No adoptarlos simplemente para estar a la moda o para no recibir sanciones de instancias internacionales, ¿no? Porque un gobierno que actualmente no asuma un lineamiento intercultural o de perspectiva de género, pues es seriamente sancionado, o por lo menos es visto de una manera con extrañamiento, ¿no? Eh, pero en la medida en que esos preceptos realmente no se lleven a una vida práctica, vemos cómo se lleva una vida práctica a un precepto como la interculturalidad. Pues échale un ojo, un vistazo a la autonomía. ¿Cómo estás trabajando el tema de la inclusión indígena? Si no estás realmente dándoles la pauta para que se cumplan estos preceptos internacionales, como el Convenio 169, donde Moncherán lo hacen, ¿no? Donde hay un presupuesto directo para que ellos hagan y desarrollen su autonomía en los marcos de la ley, en los marcos que establece el Estado, difícilmente se va a poder lograr, ¿no? Yo creo que es sencillo y muy complicado, ¿no? Es sencillo porque están las líneas, ya hay muchas investigaciones sobre eso. Es complicado porque las élites políticas están, y las élites educativas y los cacicazgos que se generan, no están tan dispuestos a dejar esos espacios, no están tan dispuestos a ser abiertos, no están tan dispuestos a dejar privilegios, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema de todo, ¿no? Porque no hay que descubrir absolutamente nada. Hay ejemplos que lo han llevado a la práctica. Muchos se mantienen, otros se han extinguido por falta de apoyo, por falta de visibilización, pero hay recetas que pueden seguir, si no al pie de la letra, ¿no? Algo que me parece interesante de los zapatistas, que fue, me parece que fue un llamado que la sociedad nunca entendió, fue a se puede, ¿no? En el 94 nos levantamos, construimos la autonomía, se pueden hacer las cosas de una manera distinta. Háganlas. ¿Cómo? Pues búsquenle, encuéntrenle, organícense, ¿no? O sea, no van a replicar lo que nosotros estamos haciendo. No lo van a hacer igual, ¿no? Pero háganlo, se puede hacer, ¿no? Y se reforzó esto en el 2006 con la otra campaña, cuando los zapatistas salieron a la República. Organícese, gente, ¿no? Hagan sus procesos comunitarios. Es la única manera de tener un control y un contrapeso en los partidos políticos. Nunca se entendió. Nunca, nunca, nunca se entendió. Entonces yo creo que ahí está el problema de fondo. Perfecto, pues doctor Efraín, la verdad es que ha sido una charla bastante interesante. Hay muchos todavía puntos que abordar porque es un tema bastante complejo, ¿no? Es sobre todo las realidades actuales que están viviendo las comunidades indígenas con este tema de la influencia de las redes sociales. Tú lo comentas en tu libro, el tema de la universidad, también cómo ha replanteado nuevos conceptos en las comunidades indígenas. Y bueno, ojalá haya otra oportunidad para poder platicar contigo sobre esta nueva visión de las culturas indígenas y tenerte en este programa de Causa Magisterial. Pues agradecerte, doctor Efraín, tu participación. No, pues con mucho gusto, cada que sea necesario, estaré dispuesto a charlar y trabajar con ustedes. Perfecto, y pues bueno, muy buenas noches, estimados maestros y maestras, compartan esta información, la verdad que es una información bastante interesante que nos obliga a repensarnos y a repensar también nuestra comunidad. Y bueno, únicamente dale like, comparte y vamos a dejar por acá también abajo la liga donde puedes descargar el documento
Este libro de lucha, resistencia y educación está disponible en PDF también. Lo vamos a dejar por ahí y te vamos a dejar también pues las redes sociales y el contacto del doctor Efrén por si quieres hacer una consulta y si nos lo permite también, estimado doctor. Por supuesto, a la orden. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Hasta luego.